yo no soy una persona solemne, ni en mi vida personal, ni en mi vida profesional, pero sí soy muy seria profesionalmente y hago las cosas lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero bueno, una cosa le engañé a la otra. De manera que un poco ahí yo hago justamente con mi especialidad en literatura infantil. Una de las personas que amadrina esto es Lidia Poletti, que es también la madrina de La pajarita de papel, y María Rosa Fincherman, las dos ya desaparecidas, y desde Europa, desde España, Carmen Bravo Villasante, que yo tenía mucha ilusión de conocerla cuando voy al primer Congreso Mundial de Literatura Infantil, y lamentablemente ese año había muerto, pero bueno, a mí me sirvió porque, ¿qué ocurre? Me abrió las puertas al universo de la literatura. Paralelamente yo estaba estudiando letras en la Universidad del Sur en ese momento, y saber que los cuentos para niños son cuentos para niños y que pertenecen a la literatura infantil, y en eso yo no acuerdo para nada con Benedetto Croce, que bueno, si me dice ahora se me ocurre que Benedetto Croce desde su inteligencia no lo tendría dentro de la categoría de literatura menor, que la literatura infantil es verdadera literatura, ¿verdad? Y que los cuentos para niños son cuentos, no son cuentitos, y que ocupan un lugar fundamental. Los cuentos, los relatos, la música, ¿verdad? Para niños, todo lo que conjuga el universo lúdico infantil ocupan un lugar fundante en la vida de un sujeto, porque desde ahí nosotros nos paramos para ser adultos, ¿verdad? Desde ahí nosotros vamos a desarrollar una estética y una sensibilidad. Desde ahí es el compromiso que tenemos que tener los mediadores, los que criamos chicos y los que los ayudamos a crecer, que no necesariamente tenemos que haberlos parido, porque somos los educadores, los mediadores de lectura, los que elegimos hacer algo por ellos. Entonces, eso creo que lo tenemos que tener muy claro. Pero bueno, después de mi tarea de formadora, sí, en adulto, claro, eso iba a decir. Bueno, como que se nota que soy persona de radio. No, pero por favor hágame preguntas. Igual ya vamos a abrir a las preguntas, pero yo quería hacer dos o tres más preguntas. A mí en relación a esta cosa del repertorio, digamos, yo me imagino que no solamente uno elige el repertorio en la lectura, en soledad, digamos, sino que también tiene que elegir ese repertorio de acuerdo a la composición del lugar donde va a narrar o quién está presente, ¿no? Totalmente. Me imagino, y en ese sentido, yo creo que vos ahora como docente, ¿no? como profesora formadora de narradores, que sé además que tenés muchísimos alumnos, entre La Pampa, Bahía Blanca, Buenos Aires, son muchos realmente, me imagino que les debés dar tus consejos sobre el repertorio, ¿no? Que a mí me parece un tema fundamental. Sí, yo doy repertorio. Porque ocurre lo siguiente: la persona que va a un taller o a un curso o a un seminario de narración no tiene por qué ser experto en literatura. Por lo menos hay una diversidad de personas, de edades, una heterogeneidad también de profesiones y de oficios. Tengo, por ejemplo, alumnos que son contadoras públicas, escribanas, enfermeros médicos, psiquiatras, hasta un cura. ¿Te acordás, Sara, que tuvimos un cura en el Museo del Títere? Tuvimos Claudio, un cura de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que él no podía mirar a los fieles a los ojos. Entonces la mujer, como vivía ahí por San Telmo, lo mandó. Terminó el curso. Claudio no lo bajaba nadie. Contaba los cuentos de Luis María Pesce, cuentos de amor y amistad. Ese Pablo, el que hace Catalina está, que terminaba las misas así. Eso era lo que... Bueno, o sea, no, esto que lo digo así en forma jocosa. Hablo que desde esa diversidad de artes y profesiones que una persona va a aprender algo cuando es adulto, el coordinador no tiene por qué presuponer que tiene que saber ni literatura, ni teatro, ni nada, porque para eso paga para ir a hacer un curso. Y yo
entiendo que tengo que darle lo mejor a mis alumnas y alumnas. De manera que entre las cosas que entiendo que tiene que dar, tienen que estar, por lo menos si uno los sabe y los conoce, y si no que los de otros, los géneros literarios tienen que estar presentes. Una persona que se adjudica, no sé si el título, pero la categoría de narrador de cuentos, tiene que saber bien qué es un cuento popular, qué es el folclore, qué es un cuento folclórico, qué es lo que viene desde la oralidad, y tiene que saber muy bien qué son los géneros literarios, lo que son, cuáles son los narradores que pertenecen, no los escritores, perdón, sino cuáles son los cuentos de ciertos escritores que pertenecen al reino de la literatura y que entonces no nos permiten ser narrados, porque no, digamos, de esa estructura narrativa que tiene el relato, no nos permite a nosotros, a los narradores, hacer un traspaso a la oralidad. O sea que todo no se puede narrar, todo no es narrable. Un cuento de Borges, muy difícil de narrar. La muerte y la brújula, imposible. Lo que ocurre es que esos pertenecen al reino, es decir, cuando digo que pertenecen al reino de la literatura, Borges, ¿no es cierto? Vos no me haces perfecto. Algunos cuentos de Silvino Campo, algunos cuentos, digo algunos, ¿no? Porque otros son narrables, algunos cuentos de Cortázar, algunos cuentos de autores latinoamericanos, por ejemplo García Márquez, que tiene textos más largos, es narrable, ¿no es cierto? Es narrable, porque de lo que nosotros llamamos la secuencia narrativa o la secuencia dramática del relato, nos permite hacer adaptaciones. Pero estamos hablando de una estructura abierta del relato, pero por lo general los cuentos de Borges son cuentos que son de estructura cerrada, no podemos cambiarle. No existe ni una palabra, claro. Narrativa, ¿verdad? Por otra parte, no siempre pasa por eso. Hay cuentos que están escritos desde un lenguaje poético y usan unas metáforas y unas descripciones que tampoco nos permiten a nosotros poder hacer esa transposición a la realidad. Porque los cuentos no se cuentan de memoria. Entonces, como los cuentos se cuentan desde la memoria y los narradores evocamos las imágenes. Porque ¿qué hacemos los narradores? Los narradores, para contar historias, hay algo que dijo Cortázar que a mí me gusta, pero él lo aplica para los escritores, y yo lo tomo para los que contamos cuentos, que dice que el narrador que escribe, por eso de ahí la aclaración del concepto, nosotros somos narradores orales, es como un foco que el lente de un fotógrafo, ¿no es cierto? Uno pone el lente ahí, y ahí veo yo, y desde ahí escribo, ¿no es cierto? Y nosotros desde ahí describimos y contamos. Lo que contamos tiene una escenografía, ¿verdad? Entonces es como una foto en movimiento, lo ponemos en acción. Nosotros, pero ¿qué pasa? No tenemos el tiempo dramático que tiene el cuento escrito, o la novela, o la película, o la obra de teatro. ¿Cuánto puede durar un cuento para que una persona no se canse, no se le vuelve tedioso y se le confundan las imágenes? Más de 15 minutos, 20 minutos ya es un exceso. Entonces nosotros los narradores lo que hacemos es pincelar, ¿verdad? Esa escenografía, esas características que tienen los personajes, mínimamente las tenemos que describir. Porque si yo les digo a ustedes, Juan venía caminando, sujeto Juan, el modificador venía caminando, porque podría decir Juan estaba cantando, pero Juan venía caminando. Si yo digo eso, ¿ustedes qué elementos tienen para imaginárselo a Juan? A ver, uno, ¿cuál es? Es Juan, quiere decir que es masculino, es un varón, y sabemos la acción, venía caminando, pero no saben más nada, no saben por dónde venía caminando. Yo por dónde venía caminando, puede ser por la calle, por el parque, tampoco saben la edad cronológica de Juan y como Juan, porque no le agregué ninguna descripción. Pero si, por ejemplo, yo les digo, Juan venía caminando por la vereda pisando las hojas del otoño. Ahí ya tenemos un dato más, o sea, por lo menos tenemos una estación, y ya más o menos podemos visualizar, tiempo y espacio, ¿verdad? Tiempo y espacio, ¿verdad? Juan esa mañana salió de la casa, llevaba un jean gastado,